En el mundo del anime hay muchos villanos que no solo se limitan a ser los típicos malos, malitos, que son psicópatas y solo buscan hacer el mal, sino que tienen motivos que realmente si te paras a analizarlos están bastante justificados. Por ello en este vídeo haremos un top 5 de villanos que tenían razón. Pero antes debo hacer un aviso muy importante, y es que consideraremos villanos no aquellos que simplemente se limitan a hacer el mal y que son malvados, sino que tienen una visión que puede ser contraria a la del protagonista o no, pero que realmente sus actos se llevan al extremo, llegando a cometer atrocidades. Dicho esto, la idea es entender la visión y la perspectiva de por qué esos personajes hacían lo que hacían, y no que simplemente eran NPCs malvados que estaban puestos para que el protagonista tuviera un reto que superar, sino que van muchísimo más allá, y si te metes en sus mentes, realmente puedes entender bastante bien lo que hacen. Vamos allá. Número 5. El primer villano que se nos introduce en Dragon Ball Z, y con el que se abre la serie, y un completo elenco de personajes como serían los Saiyan, es Raditz, y aunque este tipo es malvado y funciona bastante bien en ese primer arco, realmente no es tan bueno como el que para mí es el primer gran villano de Dragon Ball, que es el Vegeta de la saga Saiyan. Este Vegeta sí que podría ser considerado villano en la definición máxima de esta expresión, ya que el tipo es bastante sádico, cruel, e incluso si se le analizase desde la visión humana, podría ser incluso un psicópata, ya que prácticamente no valora la vida de nadie que no le sea útil y carece completamente de empatía. De hecho, el personaje lo dice poco después en la serie, que incluso le da totalmente igual que hubieran matado a su familia y a su padre. Pero justo aquí hay un error que todo el mundo comete cuando analiza a este Vegeta, y es que lo analizan, como he dicho, desde una perspectiva humana. Tenemos que recordar que el tipo, sí, parece un humano bien entrado en sus 40 años, que parece que el pelo le está empezando a escasear, pero el tipo realmente es un alienígena que proviene de otro planeta completamente distinto. Entonces realmente aplicarle la lógica y la moral humana no es del todo correcto. Para que lo entiendas de forma simple, lo que se le ha inculcado a Vegeta desde que es un bebé es simplemente que debe ser lo más fuerte posible para conquistar la mayor cantidad de planetas posibles. Esto significa que el personaje no debe preocuparse en ningún momento de emociones, de razas alienígenas, digamos de otros planetas a las que va a masacrar, ni nada de eso. Como Saiyan puro que es, de la máxima élite, se le ha inculcado lo que se le inculca a esta raza guerrera. Por este motivo, cuando regresamos de nuevo a la Tierra, donde han llegado Vegeta y Nappa, lo que vemos es un comportamiento completamente lógico desde la perspectiva de un Saiyan príncipe como es Vegeta, y es un tipo totalmente pragmático. ¿Esto qué significa? Que él no se fija en querer hacer daño de más a los guerreros o algo así, o hacerlos sufrir o simplemente hacer maldades, sino simplemente se fija en cumplir un objetivo. Su objetivo principal es obtener las bolas de dragón para ser inmortal, pero aparte yo diría que también hay subobjetivos, como es, en cierto modo, vengar la muerte de Raditz, aunque el personaje no lo diga del todo, y en segundo cierto modo, darle una buena lección a Kakaroto por eso del orgullo Saiyan. Así que por todo esto, considero que el personaje tenía razón, pero tenía razón porque realmente no le puedes aplicar una lógica humana. Tenía razón desde el punto de vista de que es un personaje que actúa de forma individual, sí, está subordinado a Freezer porque le conviene, porque es un bicho de 500.000 de poder, pero que realmente persigue un objetivo egoísta basado en lo que se le ha enseñado en su raza desde que es un niño. Evidentemente, con esto que digo de que Vegeta tenía razón, pues claro que lo estoy exagerando un poco, porque esto no significa que Goku y los guerreros Z no tuvieran razón. Lo que hubo en ese momento es un conflicto de intereses entre dos razas totalmente distintas, así que puedes considerarlo como una pelea entre animales que quieren sobrevivir o algo así. Número 4. Si hasta ahora hemos hablado de guerreros Saiyajin, de poderes de escala de millones de poder y todo esto, ahora vamos a cambiar completamente y vamos a remontarnos a la época de los vikingos con Vinland Saga. Y es que en este anime seinen hay un personaje que a todo el mundo de internet le ha gustado, pero es el típico al que o lo odias o lo amas, o lo entiendes o no lo entiendes. Es como que no hay un punto medio con él, y evidentemente estamos hablando de Askeladd. Esto es lo más loco que vas a escuchar, pero Vinland Saga no se entendería si no existiera este personaje, porque es uno de esos personajes que influyen demasiado en la obra. Y es que ten en cuenta que Thorfinn no sería el redimido que es con toda esa infancia tan brutal y sádica si no existiera el bueno de Askeladd. Pero tú ahora te estarás preguntando, vale, todo eso está muy bien, pero ¿por qué Askeladd tenía razón? Pues bien, hay que analizar dos etapas del personaje para responder a esta pregunta. En su primera aparición, Askeladd parece ser el típico líder de una banda vikinga que no va mucho más allá de intentar saquear algunos pueblos, enriquecerse con esas recompensas que van pillando y, como digo, ganar un poco de estatus en un mundo tan loco y lleno de muerte como es el de los vikingos. Pero si eres un espectador avispado como tu tío Jäger, no tardarás mucho en darte cuenta de que este personaje va mucho más allá de eso. Y en primer lugar lo digo porque tiene un respeto muy claro hacia sus rivales / contrincantes, llámalo como quieras. Y esto se ve perfectamente cuando le da muerte a Thors, e incluso cuando deja sobrevivir a ese chico, a Thorfinn, sin tener ninguna necesidad a priori de hacerlo. Sin embargo, para dejártela clarita, aquí Askeladd sí que es una especie de villano, lo que pasa que sí que se entiende el contexto en el que está. Me explico, si tú pusieras a Askeladd hoy en día en
en 2025, pues evidentemente no solo sería cancelado en Twitter, sino que el tipo estaría en la cárcel al segundo. Pero en la época de los vikingos, donde la vida y la muerte tenían valores totalmente distintos a los de hoy en día, este tipo era uno más. Al final encajaba y simplemente era un tipo avaricioso y ambicioso, como podían haber muchos en la época. Pero acuérdate que te he dicho que a Askeladd hay que analizarlo en dos etapas, y donde verdaderamente podemos entender que el tipo tenía razón es en esa segunda etapa, cuando han pasado unos cuantos años, Thorfinn sigue en su banda y ha crecido, y aunque se puede decir que lo ha maltratado durante todos esos años, aquí vemos una versión de Askeladd mucho más madura, que se podría considerar que es casi la de un tutor de Thorfinn, aunque claro, un tutor obligado. Todo esto nos lleva a entender la nueva motivación de Askeladd en esta etapa, y es que como vemos, en esa parte de Vinland Saga aparece muchísimo el príncipe Canute, y todo el rato Askeladd lo protege, pero realmente esto es por un interés personal, y es que se nos descubriría que el tipo proviene de una tierra distinta, como es la de Gales, una tierra que podría ser amenazada rápidamente por todos los vikingos que asediaban en esa época, así que el tipo lo único que quería era protección para esa tierra. Sí, de alguna manera se aprovechaba de personas, como era el caso de Canute, pero realmente el fin y el motivo que tenía era bastante comprensible. Y aunque podrías entender que esta motivación era una especie de egoísmo disfrazado y que realmente sí que el tipo querría seguir saqueando cosas y ser un sádico de poder y todo eso, realmente todo eso se te cae en el momento en el que se carga al rey Egwene, creo que se llamaba, no me tengáis en cuenta esa pronunciación por favor, pero bueno, ya me entendéis. Y es que en ese momento Askeladd sabe que va a morir, ya que lo está haciendo delante de toda la guardia real y está completamente rodeado. Pero aquí es justo donde le damos la razón a este villano, y es que su motivación y su sueño, como es algo tan noble como el de querer proteger tu hogar, tu tierra, tu país en este caso, le lleva tan lejos como para saber perfectamente que va a morir y sacrificarse por él. Así que sí, podría decirse que Askeladd es de todo menos un vendepatria. Puesto número 3. Hunter x Hunter es una serie que más que tener villanos, yo diría que tiene antagonistas, o ni siquiera antagonistas, ya que yo creo que a Gon se la pela totalmente los intereses de gente como Hisoka, sino simplemente personajes que van un poco a la suya y que tienen deseos egoístas. Pero lo más parecido a un villano, al menos de escala mundial, que podría poner en jaque al mundo, es Meruem. Justo aquí quiero ser muy claro contigo. No te voy a hacer un análisis de Meruem súper complejo y profundo, porque realmente internet ya está plagado de vídeos que le han hecho a este tipo y que realmente van a ser muchísimo mejores de lo que te pueda decir yo ahora. Pero sí que creo que puedo aportar cosas que no se han dicho del todo en internet y que me parece que son factos de este personaje. Lo primero de todo es que desde su nacimiento a mí este personaje no me parece que sea un villano, porque te lo vuelvo a relacionar con lo que pasa con Vegeta. Es un tipo que desde el minuto 1 ya tenía en la cabeza su misión de vida, por decirlo así, y es que había sido concebido como el rey de las hormigas quimera, una raza destinada a conquistar el mundo. Y si consideramos que el hecho de querer conquistar el mundo te convierte en un villano, entonces la raza humana como tal somos todos unos villanos porque hemos hecho lo mismo. Y tú dirás, pero tío Jäger, se te va un poco la olla. Vale, no se me va tanto la olla. Evidentemente entiendo por qué la gente lo percibe como un villano, y es que tú en la serie ves como la propia raza humana se ve amenazada ante las hormigas quimera, que o bien los maltratan o los utilizan como esclavos o se los quieren comer. Pues sí, evidentemente tú como humano los vas a considerar villanos, pero quiero que entiendas realmente que no es una cuestión tanto de villanos, sino de selección natural, por decirlo así, de la ley del más fuerte. Pero justo aquí llega el momento de decirte por qué creo que Meruem en sí tenía razón, y es por lo siguiente. Vale, Meruem tenía el objetivo de conquistar el planeta, y esto incluía utilizar a la raza humana de la forma que más le conviniera. Ok, hasta aquí, vale, podrías considerar que tiene una visión malvada al no tener en cuenta lo que podríamos llamar como los derechos humanos o algo así, o no respetar a la raza humana, pero el tipo acaba trascendiendo toda esa mentalidad y reconoce que cada humano en sí puede tener una fuerza única, algo que se trabaja muy bien con el personaje de Komugi. Y te digo que tenía razón porque el personaje podría haberse limitado simplemente a abusar de su poder, a decir que él es el más poderoso y que todos los humanos merecen morir porque simplemente, en cuanto a fuerza bruta o poderes, son más débiles que él. Pero no, el tipo tiene una conciencia más elevada, por decirlo así, y es capaz de reconocer otros tipos de fuerza, no solo la fuerza bruta, algo que en el anime básicamente copa todo. Al final los personajes suelen respetar al más canchero y al más fuerte en cuanto a poderes, pero este tipo sabe reconocer fuerzas como puede ser la inteligencia. De hecho, esto le lleva a que en sus últimos momentos de vida, es cierto que el personaje sabía que estaba sentenciado y quizás si no lo hubiera estado podría haber hecho alguna que otra cosa, pero a lo que voy es que en sus últimos momentos de vida prefiere pasarlos con esa débil humana que en principio simplemente habría sido, pues yo qué sé, algo sin valor para él y para su objetivo de conquista del mundo. Así que creo que el hecho de haber trascendido completamente a esa mentalidad que podría haber sido predecible le hace tener razón. Puesto número 2. Antes de que analicemos al personaje de este puesto número 2, tengo que avisarte de algo muy importante. Lo primero es que probablemente me
me va a caer muchísimo hate porque es un personaje muy amado, para mí de hecho es mi favorito de su serie, pero sobre todo porque creo que casi nadie lo va a considerar un villano, pero recuerda la introducción que hemos hecho y lo que yo considero que es un villano. Así que por favor no me funes y escúchame primero. Pues claramente este puesto no lo podía ocupar otro que el comandante de la Legión de Exploración más famoso de todos los tiempos, Erwin Smith. Si bien es cierto que Erwin no podría ser un villano en una serie en la que objetivamente creo que no hay villanos como tal, a ojos de ciertas personas sí que creo que es 100% un villano, y a ojos de ciertas personas me refiero a los ejércitos que siempre ha comandado, ya que es un tipo que realmente lo considero bastante amoral. Y esto ha podido sonar un poco confuso, pero créeme que lo voy a explicar de forma simple y todo el mundo lo va a entender. Vamos a ver, con amoral me refiero a que sí, el personaje tiene empatía, es decir, él ha perdido a muchos soldados que estaban bajo su mando y claramente él se pone triste, le apena y le duele todas esas pérdidas, pero si te das cuenta nunca le tiembla el pulso a la hora de sacrificar soldados como si de una partida de ajedrez se tratara. Y tú ahora podrás decir, pero tío Jäger, esto se puede justificar porque es una serie donde hay titanes rosas, miles de amenazas, todo el mundo va a morir en algún momento y es inevitable hacer sacrificios. Y yo te diré, vale, pero si lo comparamos con otros comandantes del cuerpo de exploración, como puede ser Armin, uno de los comandantes que menos bajas tuvo a su mando, o Hanji, que realmente para todo el tiempo que estuvo tampoco tuvo tantas, o incluso Shadis, que realmente seguramente tuvo bajas, pero más por su ineptitud que porque el tipo los mandase a morir, quiero decirte que son comparaciones que hacen a Erwin realmente lo que muchos le llaman el demonio de Paradise. Y es que es alguien a quien no le temblaría la voz en ningún momento para dar un discurso a unos reclutas que no llegarían ni a los 20 años para que se lanzasen a una muerte segura asumiéndolo en el acto. Pero si con todo lo que te he contado sigo diciendo que el tipo tenía razón, ¿por qué crees que es? Pues porque, como bien dicen en la serie, alguien tenía que tomar ese rol, alguien tenía que ensuciarse las manos y mandar a todos esos reclutas a la muerte, / soldados también a la muerte, porque de no haberlo hecho, la isla de Paradise habría sido sumida en la destrucción de todas las amenazas externas. Pero aunque toda su moral y sus actos puedan todavía estar un poquito en entredicho, ya que recordamos que en su última temporada él mismo admite que muchos de los sacrificios que ha cometido eran un deseo egoísta de demostrar que su padre no se equivocaba y estaba en lo cierto, realmente el hecho de que como comandante se sitúe el primero en el frente de batalla para morir el primero entre las rocas del titán bestia dice mucho de él y creo que lo salva y podemos decir que tiene razón. Puesto número 1. Si hay un personaje en el mundo del anime que realmente se puede decir que inventó la idea de este vídeo, la idea de que un villano puede tener razón, no es otro que Nagato Pain. Justo aquí me pasa algo parecido con Meruem. Podría dedicarme a hacer un análisis de lo profundo que es Pain y de todas sus motivaciones, pero creo que es algo que ya se ha hecho en internet desde hace muchísimos años, así que preferiría limitarme a aportar mis puntos de vista que creo que pienso yo mismo y que no le he copiado a nadie, por decirlo así, aunque coincida. Lo primero de todo es que, igual que pasa con los villanos anteriores, para analizarlo y ver si tenía razón o no, lo primero que hay que analizar de todo es su contexto. Y es que recordemos que Pain no vive en el planeta Tierra en 2025, vive en un mundo militar repleto de ninjas y ese contexto es muy distinto al que podremos valorar hoy en día. Lo segundo de todo es que también hay que analizar todo lo que ha vivido el personaje y lo que ha podido entender o no. Es decir, para que yo pueda, entre comillas, justificar los actos de un villano del anime, tendré que entender si ese personaje ha podido elegir libremente sus actos o si desde que es un niño se le han inculcado ciertas cosas o ha vivido un contexto que prácticamente le ha obligado a pensar de una manera. Esto nos lleva a que precisamente en el caso de Pain es un chico que ha vivido los mayores horrores de la guerra. Yo no sé lo que ha podido ver el personaje, ya que evidentemente en la obra pues no se nos cuenta del todo, pero lo que está claro es que el tipo ha visto morir a sus padres o a seres muy allegados y de hecho ha tenido que ser adoptado desde que era un maldito niño. Así que sí, es un personaje que ha vivido lo peor de todo y en base a haber vivido lo peor de todo y a tener una ideología muy extremista, lo único que quiere es que no haya guerras. Ahora, lo que lo convierte en un villano es su método. Y es que sí, precisamente Pain no es Gandhi dando discursos o con esa filosofía un poco de Thorfinn de nunca jamás voy a agredir a nadie. No, para nada es eso. Él no tiene el don de la palabra, por decirlo así, sino que tiene el don de la fuerza. Su filosofía es básicamente dos cosas, yo diría: hacer tanto daño al mundo como para que el mundo no quiera volver a entrar en una guerra y amenazar con un arma tan poderosa que a nadie se le ocurriera mover un dedo. Y todo esto nos lleva a responder a la pregunta, vale, ¿y por qué tenía razón? Pues de nuevo la pregunta se responde por dos motivos y los dos están íntimamente ligados al protagonista, Naruto. Lo primero de todo es que con quien Pain discute su ideología es con el propio Naruto, y resulta que la ideología de Naruto
Para empezar, no se define muy bien del todo, parece ser un poco la del camino de la autosuperación y no dejarte llevar por el mal o algo así, pese a todo lo que hayas vivido, realmente no está tan bien fundamentada, ya que, primero, la historia de Naruto no es tan fuerte ni tan cruel como la de Pain, aunque pueda parecer que sí por todo el bullying que sufrió y demás, ¿eh? Y segundo, a Naruto le faltan muchos años de vida y haber vivido todo el contexto de guerra que se vivió, además de que el tipo no creo que sepa ni el 50% de todas las barbaridades que se han cometido en la propia Konoha. Pero es que aquí llega el segundo punto. Naruto se autoproclama como un defensor del entendimiento y de la paz, sobre todo del entendimiento y de empatizar con el enemigo, por decirlo así. Pero al final, cuando llegamos a Boruto, y esto sé que lo ha dicho todo el mundo, pero es que estoy totalmente de acuerdo, al final el tipo aplica la misma. Evidentemente no tiene un arma nuclear apuntando a todos los países por si alguno mueve un dedo, pero es simplemente tan poderoso, y su aliado como es Sasuke lo es también, que nadie se atreve a mover un dedo por eso, y él lo sabe perfectamente. Entonces, si tú has sido tan hipócrita que te has peleado a muerte con un tipo al que luego muchísimos años después le has dado la razón haciendo exactamente lo mismo, no estás haciendo otra cosa que al menos en tu universo darle la razón a Pain. Y justo ahora me gustaría saber qué villano del anime crees que tenía razón y que no hemos incluido en este top, ya que sé que evidentemente me he tenido que dejar a muchísimos. Pónmelo en comentarios porfa porque te voy a leer seguro, y si te ha gustado este vídeo te voy a dejar 2 por aquí que seguro te van a entretener un rato. Nos vemos en la próxima. Adiós.